Por teléfono con Augusto Bianchino. Augusto es miembro de la Comisión Directiva de los Centros de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional. Buen día, Augusto, ¿cómo andas? Hola, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Mirá, bueno, queríamos hablar con vos un poco también de lo que ya habíamos hablado con Osvaldo Vocero, que tiene que ver con la audiencia de ayer, ¿sí? Pero bueno, hablar también un poco sobre un informe que se hizo desde este Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional, el CEDIR, sobre cuál era la situación de tal vez un concepto que no se habla mucho, pero que es interesante, que es el de pobreza energética. No sé si querés contarnos un poco de eso. Bien, Marcos, primero hacer un pequeño resumen de cómo surge este informe sobre pobreza energética. Es un informe que surge por iniciativa de la multisectorial 21F. Ellos nos pidieron que a ver si nosotros estábamos en condiciones de realizar este relevamiento y de construir una herramienta metodológica que nos permita darle continuidad al estudio que ahora les voy a contar de qué se trata. Han participado también al menos 2 instituciones de manera muy dedicada, han hecho que compañeros puedan participar del relevamiento, que sean capacitados y que salgan al campo a aplicar los cuestionarios que construimos. Son particularmente el gremio de Luz y Fuerza y el gremio de choferes de camiones de la ciudad de Mar del Plata. Y también hemos tenido asesoramiento para algunas cuestiones técnicas de la ONG Consumidores Argentinos. También hemos salido a hacer los relevamientos con compañeros de Vecinos contra el Tarifazo, organización de la cual pertenece Osvaldo, con el que estuvimos hablando recién. Es importante que mencionemos todos los que participan porque esto ha sido un esfuerzo mancomunado, una articulación que no solamente buscó conocer una realidad de la ciudad, sino que además trata de intervenir y de ponerle un fin a esta situación acuciante que estamos viviendo. Por eso también fue la audiencia del día de ayer en la que se expresaron casi la totalidad de los sectores de la ciudad de Mar del Plata. Bien. Con respecto al informe, nosotros hemos relevado un indicador que lamentablemente tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la provincia de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, no se releva. Es un indicador que siempre es pasado por alto por una serie de prejuicios que, si nos da el tiempo, podemos llegar a mencionarlos. Se hizo un intento por un organismo internacional en 2016, pero fue discontinuado el estudio. La pobreza energética refiere específicamente al impacto que tiene el costo de los servicios públicos, específicamente de luz, gas y agua, en el ingreso total de un hogar. Es decir, cuánto dinero destina una familia para pagar esos 3 servicios fundamentales. Bien, la construcción de este indicador ya tiene más de 20 años, por eso decimos que es lamentable que en nuestro país no se mida. Es un indicador que suele medir el impacto en los sectores medios de la población. No debe confundirse con la pobreza, que generalmente es un concepto que en nuestro país obviamente es muy debatido por los niveles altos de pobreza que hay, ni con la pobreza estructural, porque la diferencia básicamente está en que la pobreza estructural afecta directamente al desarrollo de la familia en términos de acceso al trabajo, en términos habitacionales, en términos nutricionales por el acceso a los alimentos. En cambio, como dije recién, este indicador afecta directamente a el ingreso con respecto a lo que se destina al pago de los servicios. Bien, y ustedes hicieron un relevamiento en la ciudad de Mar del Plata, ¿verdad? Sí, el relevamiento dio datos que son alarmantes. Nosotros, por un lado, estamos contentos como equipo profesional por haber podido construir una herramienta metodológica que nos permita conocer esta situación, pero cuando empezamos a ver los resultados, la verdad que es preocupante. Nosotros tenemos que en la ciudad de Mar del Plata, primero necesito aclarar cómo se mide esta cuestión, lo digo de manera sintética, es mucho más complejo, pero cuando una familia destina más del 10% de sus ingresos totales, es decir, me entran 10.000 pesos y yo destino más de 1.000 pesos para pagar estos 3 servicios, se considera que esa familia está en situación de pobreza energética. Si destino más del 20%, es decir,
si de 10.000 pesos que me entran, esto es hipotético, ¿no? Sí. Me entran, gasto más de 2.000, se considera que está en extrema pobreza energética. Es decir, si yo gasto menos del 10%, soy parte de una familia que se encuentra sobre la línea de pobreza energética. En Mar del Plata, nuestros resultados nos dicen que el promedio de gasto de energía de los hogares en relación al total de sus ingresos es del 31%. Esto es, en promedio, los hogares marplatenses destinan alrededor de 1/3 de sus ingresos al pago de servicios de luz y de gas y de agua. ¿Qué significa esto? No significa que todos los hogares, eso es un promedio, ¿verdad? No todos los hogares, pero cuando uno promedia, la población marplatense destina 1/3, es decir, gran parte de la población se encuentra en una situación de pobreza energética. Siendo más específicos, del total de hogares relevados, el 23% destina menos del 10% de sus ingresos al gasto de energía. Es decir, solo 3 de cada 10 hogares en la ciudad de Mar del Plata está por encima de la línea de pobreza energética. Bien, solamente 3 de cada 10 hogares no son pobres energéticos. Mientras que el 24% de los hogares, casi el 25%, destina entre el 10 y el 20% del total de sus ingresos. Es decir, que 2 de cada 10 hogares en la ciudad de Mar del Plata se encuentran en situación de pobreza energética. Pero cuando nosotros, a medida que íbamos avanzando en el reglamento, este reglamento se hizo en más de 20 barrios en la ciudad de Mar del Plata, ¿bien? Hemos estado en barrios de situación socioeconómica alta, como puede ser el barrio Acantilados, como pueden ser algunos barrios de la zona de Plaza Grande, pero también hemos estado en barrios más periféricos y más pobres, ¿bien? Es decir, esto representa la totalidad del universo de familias de la ciudad de Mar del Plata. El dato más alarmante de todos los que tenemos es que el 46% de los hogares destina más del 20% de sus ingresos, ¿bien? Es decir, que cerca de 5 de cada 10 hogares se encuentran en una situación de extrema pobreza energética. Claro, el que menos gana, más difícil se le hace. Totalmente, totalmente. Además, cuando uno empieza a desagregar, porque nosotros estamos hablando de porcentajes que destina de un total de ingresos, pero no todas las familias ganan lo mismo. Bien, no es lo mismo ganar 80.000 pesos por mes con un ingreso familiar y destinar el 20% a ganar 10.000 pesos por mes y destinar el 20% de lo que te ingresa. Lo cierto es que nosotros también hemos encontrado que alrededor del 5% de la población, esto estamos hablando solamente de aquellos que tienen acceso a la energía, es decir, que tienen acceso a la red de agua, que tienen acceso a la red eléctrica y que tienen acceso a la red de gas o, en su defecto, al gas envasado, porque una de las principales problemáticas de nuestro país es que gran parte de la población no tiene acceso a la red. Y en Mar del Plata ese es un problema estructural, que es una de las principales cuestiones que se han tratado ayer en la audiencia. Bien, nosotros tenemos alrededor del 5% de las personas tienen mayor costo de servicios que el ingreso que tienen. Obviamente, cuando uno agarra a un jubilado que cobra la mínima, cuando encuentra un trabajador desempleado y le llega una boleta de un total de costos de servicio de arriba de 5.000 pesos o de arriba, es que es algo normal, hemos encontrado boletas a jubilados de 12.000 pesos de luz con un gasto mínimo, además de sobrefacturación, mala facturación. No es solamente el problema que encontramos de un cuadro tarifario que progresivamente aumenta, sino además una falta de control absoluta por parte de los organismos públicos en el que las empresas hacen lo que quieren con la facturación. Bien. Bueno, Augusto, es muy esclarecedor, ¿no?, el informe en ese sentido de cómo es que realmente impactan los aumentos de las tarifas en la gente, en la vida cotidiana de la gente, ¿no?, que creo que es lo más importante. La verdad que